Vamos a suponer un horno de 4,000 litros. Le cae 0,1% de agua, o sea, 4 litros de agua. Estos 4 litros de agua pueden ocasionar una explosión y un incendio. Y cuando estamos hablando de explosiones, para la gente que no tiene tanta experiencia, sí estamos hablando de explosiones fuertes, fuego, Así es. humo, tronidos. O sea, gente ha perdido la vida por Así es. no seguir estas recomendaciones, por negligencia, por ignorancia. Entonces, aquí sí que... Bienvenidos a una segunda edición de The Heat Treat Podcast. Soy Carlos Torres y hoy tenemos a un gran invitado, una eminencia de lo que viene siendo la industria de los tratamientos térmicos, el ingeniero Ricardo Gil. Ingeniero Ricardo Gil, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la distinción y la invitación. Digo, parece que fue ayer que empecé a trabajar en tratamiento térmico y quiero decir que pues todavía quisiera aprender más. Hay mucho que aprender y mucho camino que recorrer. Para mí, el tratamiento térmico es un tema de mucha pasión que cubre algo de intriga, misterio y condiciones, fuego y todo lo demás que interviene en conocer cada vez más al metal para saber que aparentemente un hierro es algo muy sencillo como un material, pero el material, el hierro, aguarda mucho misterio que tenemos que conocerlo, estudiarlo para poder sacar todos sus beneficios que de él emana. Y exactamente es lo que queremos hacer en este canal. Ahorita antes de entrar a grabar usted me dijo que ya cumplía 50 años en esta industria y es de las maravillas que nos hacen hacer la tecnología. Entonces podemos realmente pasar su conocimiento, compartirlo con las nuevas generaciones y que no se tengan que enfrentar con todo lo que usted se enfrentó en estos 50 años para así poder progresar de una manera más rápida. Entonces, hoy que vamos a ver rapidísimo, primero, el ingeniero Ricardo Gil nos va a explicar lo básico de un temple. ¿Qué es un temple? ¿Para qué sirven los temples? ¿Cómo se hacen los temples? O sea, ¿cuáles son los mayores problemas más comunes de los temples? Todo eso lo va a explicar el ingeniero Gil en un momento. Pero antes de eso, realmente, ¿cómo ha visto usted la evolución de la industria de los tratamientos térmicos a los 50 años de su carrera? Supongo que empezó de una manera, ahora sí que de una manera privada, puede ser en el Estado de México, sabemos que hay Querétaro, Monterrey, pero ¿cómo se fue desarrollando cuando llegaron las grandes inversiones de las transnacionales, las automotrices, últimamente las aeroespaciales? Platíquenos eso. Yo sé que usted anda para arriba y para abajo agarrando aviones, manejando. Este año no ha sido el suyo por lo de la pandemia. Y qué más que nos pudiera usted platicar. ¿Cómo ha visto la industria en estos últimos 50 años, desde que usted era un polluelo hasta que ahora ya es una gran eminencia de los tratamientos térmicos? Y también todavía tiene muchísimo que dar, ingeniero. Híjole, es una pregunta muy interesante porque me ha tocado por la evolución desde que pues llevábamos con pruebas de cocina, yo le llamaría así sin ser tan tal cual, y que no se tenían la instrumentación adecuada y tampoco los medios adecuados por las restricciones en aquella época gubernamentales de poder tener productos que desarrollar. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, si hablamos hace 40 años, más o menos, 30, en que pues era dominante, sigue siendo en parte, de que por ejemplo, el insumo para poder tener un tratamiento térmico, uno de los medios pues es el aceite de temple. En aquella época, el aceite de temple, pues el básico, pues era proveído solamente por una sola fuente. No había manera de buscar otras alternativas. Este es lo que hay y este es lo que hay cuando pues Pemex no lo surtía. Y que
Pues a veces tengo una súper anécdota que la comento muchas veces. Y eso iría con pruebas tipo de laboratorio que había en esa época, en que teníamos una planta que se estableció inglesa en Saltillo y me piden en aquella época pues lo que se usaba para medir la velocidad que debe tener aceite era el mentado GM quenchómetro, que medía la velocidad de temple en una bola de níquel. Me acuerdo muy bien como si había sido ayer, se iba a templar perno pistón acero 1018 y me dicen, tienes allá los ingleses que me hablan un aceite que me dé 8.59 segundos. Le dije, con la mano en la cintura lo tengo. Entonces cargamos el sistema, no pude templar. Claro, en esa época no quiere decir pretexto, yo estaba ubicado en la Ciudad de México y a larga distancia la planta estaba en Saltillo. Me mandan llamar, vine, no pude templar el perno pistón. Fue mi primer derrota o trago amargo, llamémosle así. Mando la muestra a Inglaterra y les da 8.5 segundos, o sea, estábamos dentro de. Ya para esa época se empezaba a tener las mentadas curvas de enfriamiento o velocidad de enfriamiento. Aquí Kimsa pues no tenía el equipo. Mandamos la muestra y oh sorpresa, al comparar con lo que se usaba en Inglaterra, ellos tenían dando un número alrededor de 105 grados centígrados por segundo y les daba 8.5 en quenchómetro. El aceite producido por nosotros, 8.5 en el quenchómetro, pero la curva de enfriamiento me daba 92. Una fase vapor. Yo en esa época no lo conocía, me empecé a estudiar fase vapor prolongada, velocidad en la segunda fase lenta, y por tal motivo pues no daba el temple. El cliente pues tuve que retirar el aceite, se trajo el aceite de Inglaterra. Claro, permisos en gobierno porque el único básico que había era Pemex. Por más aditivos que le agregaba al aceite de Pemex no respondía, pues cargar. Claro, a vuelta de los años viene el problema del perro, en que pues Pemex se le acabaron los dólares y nos dicen, señores, ya Pemex no tiene aceite, importen ustedes su aceite. Si tienen dólares, importen. Trajimos y ahí tuvimos la gran revolución en aceites de té. De inmediato con esto pudimos dar esa velocidad de 105. Mucha gente sigue pensando que el quenchómetro era de gran ayuda, pero para mí está obsoleto, porque aquí vimos que con 8.5 dos aceites daban una velocidad de enfriamiento diferente. Hoy en día, pues ya se permite tener más recursos para esto. Te digo, la evolución, pues ha sido en que ahorita en la actualidad puedo irme al mercado internacional y conseguir un aceite que me pueda dar el performance que yo necesito para una aplicación dada. También, pues una gran de aditivos acelerantes que puedo estar modificando mi curva de enfriamiento para poder cumplir. Porque recordemos la primera frase. ¿Qué es el temple? El temple es que yo caliento una pieza a su temperatura de eutenización. ¿Cuál es esa? Pues va a depender del ADN, yo le digo, del acero. El acero me va a decir a qué temperatura lo tengo que calentar para eustenizar. Una vez cumplido ese ciclo, lo saco y tengo que meterlo a un medio de enfriamiento. El temple es calentar una pieza, extraer el calor lo más rápido posible para poder la transformación
metalúrgica y darle las propiedades mecánicas que requiere esa resistencia, evitar entrar a las zonas blandas, o sea, de vainita, perlita, ferrita, e irme directamente a la zona martensítica. Claro, cuidando también, ya con todos los estudios que hay, que cuando llego a la tercera fase o fase convección, entonces tener una velocidad muy lenta, porque es donde se podría formar las distorsiones. Pero esto pues hay que poder hablar de qué son las fases de Temple, explicarlas Claro, para claro. poderlo entender pues más a fondo. Estamos Si nos brincando. fuéramos a la carnita, si usted tuviera que explicarle para qué sirve el temple, usted ya nos dijo que el temple es realmente quitarle el calor a una pieza de una manera uniforme, si quiere verlo de esa manera, pero ¿para qué sirve un temple? Cuéntenos las aplicaciones de un temple. Imagínense que estuviéramos hablando con estudiantes de ingeniería en la clase de procesos de manufactura. ¿Cuál es la aplicación de un temple? ¿Para qué se hace un temple? Un temple para mejorar las propiedades metalúrgicas del metal. ¿Sí? Tengo que darle mayor resistencia al metal, que me dure más. Pues si voy a, por ejemplo, a tener una transmisión, un engrane, un piñón, una corona, pues quiero que el engrane me dure muchos años, mucho tiempo, no se me vaya a fracturar, no se me vaya a romper. También, pues claro, eso es cuando quiero darle una estructura de alta dureza, pero si quiero darle tenacidad, pues tengo que darle otras propiedades a ese acero, otro tipo de enfriamiento, a otra velocidad en esa condición. Es que voy a depender qué resistencia le voy a dar ese acero o esa propiedad mecánica que yo le voy a dar, y todo se lo doy pues de acuerdo al enfriamiento. Claro, pues va a depender de la aleación, porque hay un metal, un acero, una aleación que lo saco, lo caliento y lo dejo en el aire, que se enfría el aire, y pues le doy ciertas propiedades metalúrgicas. Pero a veces, pues no va a ser suficiente. A lo mejor, pues tengo que meterlo en una sal para un enfriamiento, que es pues, la licúo, meto la pieza para darle esas propiedades. O también, pues puedo usar el agua como un medio, claro, con sus riesgos que me ocasiona el agua, o otro medio que puedo usar. Si vamos a suponer yo tengo una flecha que tiene media pulgada, pues a lo mejor y el acero es de muy baja, no tiene esas propiedades metalúrgicas, es de muy baja templabilidad, o sea, no está aliado ese acero un 10-10, 10-18, 10-05. Pero si tengo a lo mejor tiene media pulgada o un cuarto de pulgada, pues sí lo pude templar. Pero ¿qué pasa si esa barra o esa flecha tiene 6 pulgadas de espesor? El agua pues no va a ser quizás suficiente. Tengo que meterle un energizante para poder penetrar en toda estructura de la pieza y darle esa propiedad mecánica que yo requiero, y le meto un aditivo acelerante para incrementar esa velocidad de extracción de calor. Pero si la pieza está sujeta a que se me va a distorsionar, tengo que no ser tan brusco al enfriamiento y ya uso un aceite. Ese es un gran tema. De los medios de temple, yo creo que el más estándar, corríjame si estoy mal, usted es el experto, lo más estándar es el aceite, ¿sí? Porque tiene un rango muy amplio de trabajo, pero tenemos de medios de temple muy severos, el agua es muy severo, ¿sí? Es muy fuerte, luego podemos usar sal, no, yo diría que la sal es menos severo que el aceite, y luego, ahorita mencionó algo interesante, y es una pregunta que se me está ocurriendo en este momento. ¿Por qué cuando enfriamos al aire, hacemos un enfriamiento al aire, no es un temple
sino que tenemos que enfriarlo con una manera un poco más brusca. Entonces, ¿cuál es la diferenciación de cuando templamos? Porque hay gente que saca las piezas, está en el rojo vivo y le mete ventiladores, que es un aire forzado. ¿Sí? Unos dicen que es temple en aire. Yo en lo personal no creo que sea un temple en aire, No, no, sino no nada es un más, temple, eso no es temple en aire, es un aire forzado. es un aire forzado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo sí se vuelve un temple? ¿Hay una ley o algo así? Bueno, es que aquí va a depender pues de muchos factores, o sea, va a depender de mi aleación. O sea, ¿qué acero estoy usando? ¿Qué elementos aliados trae el acero? Interviene pues, la forma de la pieza, interviene el espesor de la pieza, porque a lo mejor quizás si yo tengo una pieza de un octavo, media pulgada al aire, la puedo templar, porque pues, el acero está medio aliado. Pero si aquí ya tiene 3 pulgadas, 5 pulgadas, pues le va a hacer lo que le dicen el aire a Juárez. O sea, no va a El aire a agarrar, Juárez. perdón, ese es la expresión, no le va a hacer, Claro. no le va a hacer nada. O sea, no va a lograr. Es que yo necesito que toda mi estructura de la pieza, desde el núcleo hacia la superficie, se me enfríe a una velocidad determinada. ¿Sí? Porque a lo mejor pasa esto. Si yo, ¿qué pasa si tengo una pieza vamos a poner de 3 pulgadas? Es de medio alta templabilidad y tengo una misma flecha, pero que es de media pulgada y la voy a enfriar también al aire. Quizás la de media pulgada se me puede enfriar porque desde el núcleo a la superficie tuve la velocidad de ese aire a que me llegara. Pero en cambio, si el espesor es muy grueso, ¿qué va a pasar? La superficie se me va a enfriar primero. En la superficie si agarré dureza o a lo mejor mi profundidad de capa, pues puede ser un octavo, un cuarto de pulgada, pero ya hacia el centro, ¿qué va a pasar? Cuando quiere enfriarse el centro, el calor tiene que salir de alguna manera. En 5 minutos, media hora o en un día, no sé cuánto tiempo puede tardar, pero el momento que el centro se quiere enfriar, ¿qué va a pasar? Haga de cuenta que si se encuentra como una pared, un mármol o una cosa así, que el calor no me va a impedir que salga, que se me disipe el calor. ¿Qué pasa? Empieza a haber fracturas internas, microfractura, o puede haber distorsiones, porque el calor no alcanzó a salir en la velocidad que yo necesito que salga. Claro, y aquí es cuando entramos ya tocó un tema que también es un gran tabú en la industria de los tratamientos térmicos, que es la distorsión y las fracturas. Entonces, también se utilizan agitaciones o bombas recirculadoras de aire con chillers para enfriar el aceite y volverlo a traer. Pero en lo que es la industria general, como usted dice, si hablamos hace 30 años, o incluso hay unas fábricas que todavía no tienen equipo tan moderno, que no recirculan el aceite, que no hay turbulencia, que solamente dejan caer la pieza por decir, en el bote de aceite o en el tanque de aceite sin recirculación o sin control alguno. ¿Cuál es la diferencia entre tener un aceite con turbulencias, con unas propelas, con unas bombas recirculadoras que estén sacando el aceite y lo estén enfriando y lo están regresando, a yo solo tirar una pieza en un aceite que está estático? ¿Qué es lo que nos genera eso? Bueno, el problema, bueno, volvemos a lo mismo. Va a depender de la pieza y de las características del medio de temple. Si yo tengo un medio de temple, un aceite, vamos a poner un ejemplo, un aceite, que es de alta viscosidad, no va a poderse mover. Yo dejo caer la pieza sobre ese aceite. Entonces, necesitamos acordarnos del principio de temple. Es extraer el calor a una velocidad determinada para enfriar mi pieza. Entonces, si yo dejo caer mi pieza, yo necesito esa recirculación para renovar ese calor de la pieza. Porque, ¿qué pasa? Yo dejo caer mi pieza en el medio de temple
se me va a formar una especie de vapor. El vapor... La llamada burbuja. La burbuja. Se me forman burbujas alrededor de la pieza. Esas burbujas me van a aislar la pieza a que se me enfríe. Yo necesito con una recirculación estar renovando película más fría sobre esa parte. Aquí, si no tengo esa renovación de una película más fría, es donde se me generan la mayoría de puntos suaves. Y la renovación de la película vendría siendo la turbulencia y el aceite que está recirculando de esa manera. Así es, así es. Ahora, hay una... Digo, hace tiempo, pues no había. Yo tengo pues unos videos que digo, no soy tan experto que los puedo mostrar. Había un cliente, me reservo el nombre, en que hizo una superinversión en una nueva tina, iban a hacer ejes y el caso era que mete con polímero de temple, otro medio de enfriamiento, y no podía agarrar la dureza. Veías desde el parte del tanque de la superficie en que había, que te bañaba de lo que salpicaba ese polímero y no tenía dureza. Cuando metían ejes de mayor espesor, sacaban el polímero, lo mandaban a un tanque de almacenamiento y metíamos agua con aditivo, o sea, un acelerante, para poder dar distorsiones y faltas de dureza. Se hizo un estudio que se llama CFD, que es dinámica de fluidos, en el cual necesito medir la agitación a través de todo mi tanque para poder extraer ese calor, ¿sí? Entonces, se hizo y en la actualidad el cliente tiene un temple uniforme desde el extremo izquierdo al derecho y una estructura 100% martensítica. ¿Por qué? Porque se hizo uniforme. Yo para un aceite de temple, yo considero que debe de haber entre 0.40 a 0.60, depende de la viscosidad, depende de la pieza, metros por segundo de agitación en mi tanque de enfriamiento. A veces una mala recirculación, se me pueden generar problemas de distorsión, problemas de puntos suaves, porque no enfríe mi pieza al parejo. Y generalmente cuando hacemos pruebas de temple, se hace a base de prueba y error. Supongo que debe haber una teoría, pero como son simulaciones tan complejas, cuando estamos simulando cargas en herramientales de diferentes geometrías, suponemos que la masa que se está templando y la recirculación va a ser suficiente para no dejar puntos fríos. Pero cuando cambiamos, de repente estamos haciendo flechas y de repente cambiamos engranes, se hacen pruebas para ver si tenemos que agitar más, enfriar más, y eso es a base de prueba y error, o usted corre de un estándar. Creo que de 10 años para atrás se jugaba mucho a prueba y error. Creo que ya tenemos que salirnos de ese concepto. Echando a perder se aprende, ya se acabó. No, y ahora echando a perder se aprende, es carísimo. El que echa a perder lo despiden y ponen al nuevo. Así es. Creo que hay instrumentos o hay maneras. Claro, el acero pues tiene muchos asegúnes. El horno, la temperatura, herramental, juegan cantidad de factores. Pero creo que hay ahorita, porque otra de las cosas que a veces no tomamos en cuenta el herramental. A mí me ha tocado mucho estar en medio de la discusión. Y los del herramental dicen, no, es que es tu aceite, tu recirculación. Y el del aceite de la recirculación dice, no, es que tu herramental está muy distorsionado. El maldito de la película siempre es el aceite. Okay. Es el que le echa más la culpa. En el 99% de los casos es el aceite el culpable. Y son dos cosas, mire, son dos cosas de las más caras, porque en una estructura de costos de tratamientos térmicos tiene energéticos, mantenimiento, aceite y herramientales.
Mano de obra y después, pero, o sea, son dos de los principales factores y costos, aceite y herramientales, que le echan mucha, por no decirle la culpa a la distorsión o a la falla de proceso. Usted dice que es el aceite. Bueno, eso es lo que le echan la culpa al cliente. Yo digo que no. Ok. No, el cliente, Bueno, eso es lo primero que se va. al aceite. Mira, yo tengo en mi conceptual y que lo he establecido, así como nuestra religión, los 10 mandamientos, yo tengo mis 10 mandamientos en tratamiento térmico. Me encantaría escucharlos. Ya está, si los podemos poner aquí, estarían fabulosos. Los podemos poner, los puedo mandar y todo es una revisión. El primer mandamiento. Primer mandamiento. Es conocer la aleación. ¿Ok? Es fundamental. La aleación me va a decir qué necesito, cómo está su ADN de ese acero, qué velocidad tengo que meterle. O sea, la aleación me dice. Segundo, la forma de la pieza. La geometría. La geometría. Espesor. Si tiene radios prolongados, si los tiene, si tiene aristas, porque a veces el que diseña, pues tiene la pieza, no sabe que si va a templar con aceite, con agua, con polímero, con sal o con qué. Entonces tengo que conocer la geometría de la pieza. Yo ya tengo mi pieza, ya tengo mi aleación y tengo mi pieza. Ya me voy a qué medio de enfriamiento voy a requerir para esa velocidad y darle a las propiedades. Yo le pregunto al cliente, ¿qué requieres? ¿Qué propiedades mecánicas? ¿Quieres 100% martensítica? ¿O tienes qué durezas vas a requerir en la superficie? Ya tengo qué velocidad. Aquí me voy. Pues sabemos que existen aceites fríos. En fríos hay desde una velocidad muy lenta. Pero para seguir con los 10 mandamientos que me interesa muchísimo, creo que hasta así se debería llamar el título del podcast, Gabriel, es conocer la aleación, qué estoy templando, y la segunda, la geometría. La geometría. La tercera, el medio. ¿El medio de temple? El medio de temple. El medio de temple. ¿Cuál es el medio entonces? Muy bien. Es mi tercero. Aquí pues tengo desde agua, bueno, aditivos para el agua, polímeros de temple, sales. ¿Puede ser gas? ¿También templan en gas? Puede ser gas también, ¿sí? Puede ser, o sea, en aceites, pues tengo desde aceites, llamamos fríos, en que hay 5 tipos, aceites tibios que los gringos le pusieron ese nombre que pues para mí, pues todos son ni fríos ni son. Y luego aceites calientes. En aceites calientes tengo 3, 6, 9 variedades en diferentes viscosidades, diferentes velocidades para poder seleccionar. Entonces, yo ya veo esto, ya me voy a mi medio. Ya tengo mi aleación, ya tengo la pieza, ya digo, este es el medio de temple. Me voy a mi tanque. Ok, el cuarto es el tanque de temple. El cuarto es el tanque. ¿Qué capacidad debe de tener? ¿Sí? Aquí lo tengo que relacionar con la cantidad de kilos. O sea, más bien antes de lo relaciono. La norma generalmente de dedo que usamos los que no estamos no somos los expertos en medio templante, sí, es sí. de 1 libra es igual a 1 galón, ¿no? Sí, o sea, es la regla de dedo, más o menos lo que se habla por cada kilo, Radio Pasillo de la industria. Por cada kilo de acero, incluyendo herramental, debería de haber mínimo 10 litros de medio enfriante. Pero yo tengo una fórmula. Y es importante recalcar eso, porque siempre que hablamos de esa fórmula, preguntan, ¿es bruto o neto? Estamos hablando de bruto. Es pieza. Todo lo que entra al tanque. Todo el herramental, con la malla, con los postes, con todo, porque luego hacen me ha tocado mucha gente que hace las proyecciones de capacidades pensando que el peso bruto es el peso neto y luego quedamos mal, ¿no? Sí, mira,
yo tengo una fórmula que me dice capacidad de mi tanque. Digo, la norma es 10:1 y es muy aproximada. Entraría la aleación, o sea, ¿sí? ¿Qué aleación estoy teniendo? La masa del acero que voy a meter, el calor específico del acero, la temperatura que voy a utilizar con la temperatura que saco la pieza del tanque de temple. Esto lo divido entre el calor específico del medio de temple, ¿sí? Y también la diferencia de temperatura. Tengo el aceite a 70 grados, ¿a cuánto se me sube la temperatura del aceite cuando saco mi carga? Todo esto me va a dar el volumen de mi tanque que debo de tener. Digo, variaría, porque tampoco haz de cuenta, yo tengo en un sistema, voy a templar 500 kilos de coronas o piñones, pero si pongo un contenedor con 500 kilos de tornillos, 500 kilos son 500 kilos. Es demasiada superficie. Pero el calor que se genera con 500 kilos de tornillo es mucho mayor. Esta fórmula no funciona. Claro. Ha tocado, por la masa, me ha tocado hay ver, una cantidad de energía. Sí, una cantidad de energía. La masa, me ha tocado ver tornillos templarse y uno ve la carga y la subestima, y al momento que baja, uno ve luego cómo se presuriza el horno lleno de la burbuja. Lo que estamos se hace demasiada burbuja y el horno se presuriza y uno dice, oye, estoy templando 400 kilos de tornillos cuando puedo templar 600 o 700 kilos de algo un poquito flechas, engranes, sí. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, tiene que ver también mucho la superficie. Sí. Pero entonces, el cuarto mandamiento, ¿cuál es? Nada más para que se quede bien claro, el tanque de temple. Es aleación. Geometría. Es aleación, geometría, medio de temple y haríamos el cuarto, vamos a ver la carga. La carga. La carga. O sea, ¿cuántos kilos voy a meter? Ok. Entonces ahí yo lo relaciono, que esto está en una mala relación, pero está como en el séptimo y el octavo dimensiones de mi tanque. ¿Sí? Entonces tengo qué carga. Después me voy herramental. 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 ¿Qué hay que checar un herramental? Aquí este es un tema también, es un gran tema. Y díganos en este mandamiento, ¿qué es lo que tenemos que revisar del herramental realmente? Bueno, en primer lugar, el peso del herramental. Pues que no estoy templando herramental, quiero templar piezas. Y a las fundiciones les encanta vender herramental pesado porque cobran por kilo. Exactamente. Y mientras más pesado el herramental, más aguanta. Pero meto menos carga porque mi relación carga-aceite, pues me da. Claro. Debe de haber, las piezas no deben de estar apretadas. Debe de haber, permitir el flujo del aceite. ¿Cómo está cómo que me va a llegar el aceite y mojarme a todas las piezas? O sea, es decir, que no esté una pieza pegada una con a la otra, que no estén, unidas. Sí, luego dicen que se generan lo que llaman hotspots, cuando dos piezas están tocadas, sí, no son puntos blandos, sino puntos calientes. Puntos calientes. Que no se llegaron a templar porque había un impedimento que el medio templante penetrara hacia donde dos piezas estaban pues próximas, si quiere llamarlo así, ¿no? Entonces, hay que ver eso en el herramental. Gran aportación, ingeniero. ¿Qué más hay que checar en el herramental? Bueno, si voy a templar el tipo de carga, pieza por pieza o bar en bar. ¿Cómo es mi carga que entra al medio? No es lo mismo templar pieza por pieza o meter 2, 3 piezas a poner. Entonces, claro, porque por la relación que hablábamos, una pieza pues va a pesar, por muy pesada que sea, 20 kilos, 30 kilos, puede ser hasta más.
pero puede que metamos muchas piezas de 2 kilos, pues estemos metiendo 100 piezas de 2 kilos en un herramental, ¿no? Exactamente. Luego, pues ya vendría mi sistema de enfriamiento, o sea, mi intercambiador de calor. Ok. ¿Sí? El otro punto, pues queremos que el aceite o el medio de enfriamiento dure, sistema de filtración. Entonces ya acabamos con el herramental, ¿verdad? Tenemos ¿Sí? que checar el herramental, que las piezas estén separadas, que pueda fluir el aceite, que no estén apretadas, que no se toquen una con otra. Entonces, eso vendría siendo lo que tenemos que tomar en cuenta en un herramental. Y también que no estemos templando herramental, que el herramental no sea de 500 kilos y nuestra carga sea de 100 kilos. Pues sí, así es. ¿Sí? Entonces, y luego pasamos, luego medio de enfriamiento, es el siguiente mandamiento, ver los chiles y las agitaciones. Sí, agitaciones. Bueno, es que digo, está lo de la dimensión del tanque, sistema de filtración. ¿Qué otra cosa? Pero platiquemos de filtración rápido. Es un tema que tampoco yo soy experto y escuchas, no, es que tengo que mandar a filtrar el aceite, se contamina cada que se templa una carga. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se va deteriorando el aceite? ¿Y cada cuánto se tiene que filtrar? ¿Y cuáles son las buenas prácticas? Porque sé que el aceite también se va consumiendo. Hay un lag de aceite que se está saliendo con una merma de aceite que se está yendo con cada parte, con cada pieza, y el nivel de aceite baja día con día. Entonces hay que rellenarlo. Platíquenos un poquito de eso. ¿Cuáles son las buenas prácticas para el buen mantenimiento de un aceite? ¿Cada cuánto hay que rellenarlo? ¿Cada cuánto hay que checar viscosidad? Habló del cuenchómetro. ¿Sí? Bueno, Y también cada cuánto hay que filtrarlo y por qué, y la importancia de filtrarlo. Vámonos un punto adelante, un punto atrás. ¿Por qué tengo que filtrar el aceite? Está sucio, sí, pero ¿qué nos ocasiona esa suciedad? en primer lugar, bueno, el aceite, digo, yo no estoy de acuerdo lo que marcó o lo que marca la CQ 91 de que ellos recomiendan cada 3 meses filtrar el aceite. El KIMSA está feliz, digamos, nuestro Claro. laboratorio, pues, porque le llegan menos muestras. Es que, ¿te imaginas? Recibimos 500 muestras al mes de aceites de temple, de a 2 litros. Son 1000 litros de aceite, que cada mes tengo que mandar confinar 1000 litros de aceite. ¿Sí? Entonces, claro, ahorita, cuando ya pasaron a 3 meses, claro, hay algunos clientes importantes, unos de ellos negociamos a 2 meses y otros, pues los muy, pero muy tops, sí los checamos cada mes. Pero aquí se checa pues todas las propiedades que me marcan, o sea, viscosidad, flash fire. La importante pues es la velocidad de enfriamiento. Y el peor enemigo del aceite de temple, el agua. ¿Sí? Que debo de eliminar a toda costa, el agua tengo que desaparecer. Ahora, ¿qué le pasa a un aceite? El aceite, la cascarilla que se forma, los incrementos, el calentamiento, enfriamiento, el aceite se me va oxidando, se me va degradando. Entonces, la cascarilla, si no la saco, me actúa como un catalizador. O sea, me va a acelerar la degradación del aceite. O sea, me lo va a descomponer el aceite. Ahora, yo tengo una teoría. En ningún lado la encuentras, pero yo tengo estudios y yo creo que sí pasa. Voy a poner una correlación con los polímeros de temple. Un polímero de temple actúa cuando se calienta el polímero, todos los aditivos del polímero se salen de la solución y me van a mojar la pieza para actuar como un energizante y acelerar y extraer el calor y dar la propiedad de temple. Yo pienso que con el aceite de temple sucede algo similar. Al momento, el aceite, porque ¿qué pasa? La pieza está a 860 grados, vamos a poner esa temperatura de austenización. La saco, la voy a sumergir al aceite. En el área
de la pieza en la primera fase, en la fase vapor, el área está, la temperatura alrededor, arriba del punto de ebullición del aceite, arriba de 550 grados centígrados. Ahí estoy extrayendo, se me está, pues a mí medio oxidando, y a mí yo pienso que se liberan algunos aditivos que reaccionan con el metal para poder dar esa situación de energía que yo necesito extraer. Claro, no tengo agitación, se me va a agradar, pero vamos a poner que el sistema está diseñado, tiene agitación, estoy renovando líquido caliente con líquido más frío, se me empieza a enfriar la pieza y en esa transición de 500, todavía sigo a 550, entramos a la segunda fase, ebullición, donde debo de tener ahí mi máxima velocidad de enfriamiento, haber evadido la nariz de la zona ferrítica y vainítica para poder llegar a la zona de máximo enfriamiento y llegar a la última fase. Con mi agitación llego a 320 grados, ya abajo del punto de ebullición, para evitar problemas de distorsión. Aquí tengo que ser muy lento mi enfriamiento. Para mí, todo este fenómeno, parte de los aditivos se desprenden del aceite para actuar como un energizante, ¿sí? Ahora, muchas veces se tiene la mala costumbre de que sacan la pieza todavía muy caliente, que todavía no alcanza a transformarse totalmente, todavía hay mucho aceite adherido que para mí no se alcanza a disolver. Deberíamos sacar las piezas alrededor de 60, 70 grados. Hay piezas que las sacan 150, 200, apenas está terminando la fase convección y todavía la pieza se lleva, mucho aceite no redisuelto, y para mí es donde se empieza a degradar y a pasar. Una filtración debe de ayudarme a quitar sólidos, sedimentos, algo de acidez en el aceite para que no se me siga degradando. Una filtración se puede llamar como un mantenimiento al aceite. Definitivamente. ¿Sí? Ahora, yo recomiendo mínimo, es una vez al año, debería de sacarse el aceite, hacer una filtración. A veces se caen piezas en el tanque de temple. Nos ha tocado que la gente de mantenimiento tira celulares, herramientas, se pueden caer piezas por un atorón, hay mucha cascarilla. Entonces realmente su recomendación es hacer una gran filtración de aceite una vez al año para regresarlo. Y saco todo lo que todo está. El aceite. Saco el aceite, lo pongo en un tanque y luego saco toda la suciedad, llamémosle así. Cuando está en el tanque auxiliar, lo paso, lo filtro y luego ya lo regreso a mi tanque de temple, ya limpio el aceite. Y dijo algo también interesante. Entonces, su recomendación es una vez al año hacerle un gran mantenimiento al aceite con todo y tanque. Pero la CQI9 menciona que lo pide cada cuándo. La CQI9 analizar. Analizar cada 3 meses. Cada 3 meses analizar tu aceite por CQI9. Pero muchas veces... Y acordémonos que no toda la gente que está escuchando esto es automotriz. La CQI9, vamos a tener un podcast del CQI9, pero hay muchos tratadores térmicos o muchas aplicaciones que no son automotrices. Entonces no requieren revisar eso cada 3 meses, solo que la recomendación del ingeniero Gil dice, ¿cada cuánto tenemos que revisar, checar realmente nuestro aceite? Sin CQI9. Sin CQI9, cada 2 meses idealmente. Cada 2 meses es la práctica estándar. Y una vez al año un gran mantenimiento. Si el sistema son tanques grandes, arriba de 15, 20 mil litros de aceite, yo diría que cada mes se debe de analizar. La otra vez me tocó un cliente que era bimestral, lo manda la primera semana de noviembre, de esa época, en enero, a los 2 meses,
y días llega la muestra y me dice, oye, tengo problemas de temple. No estoy templando. Me checo, la curva de enfriamiento cambió. ¿Qué pasó en 2 meses? Pues no sé. No sé. ¿Por qué? ¿Qué hizo el cliente? Le agregó otra cosa. Me ha tocado de ver de que a veces almacenan, se surten en un tote y el tote pues viene identificado que perdón, la publicidad 790 o 770 el aceite de temple. Lo desocuparon y lo agarran, está un tote vacío, le meten aceites que limpiaron o una lavadora, le meten agua, suciedad. ¿Y qué hacen? Oye, fíjate que le falta nivel, mira, ya está el tote del 790, a veces se lo agregan Y al tanque. ese es un gran riesgo, porque también nos ha tocado ver a nosotros que la gente de mantenimiento limpia el aceite y por negligencia o ignorancia, el tótem tiene poquita agua, poquita, y no la ven, y echan el aceite, lo revuelven y lo dejan ahí almacenado, se acaba el mantenimiento o el paro, o requieren un poquito más de aceite, y echan el tótem a un tanque de temple con todo y agua, y no saben que tiene una gran cantidad de agua, y ahí es cuando empiezan los accidentes. ¿Ves? Digo, hemos encontrado con 0.05, vamos a suponer un horno de 4,000 litros, le cae 0.1% de agua, o sea, 4 litros de agua. Esos 4 litros de agua pueden ocasionar una explosión y un incendio. Y cuando estamos hablando de explosiones, para la gente que no tiene tanta experiencia, sí estamos hablando de explosiones fuertes, fuego, Así es. humo, tronidos. O sea, gente ha perdido la vida por Así es. no seguir estas recomendaciones, por negligencia, por ignorancia. Entonces, aquí sí queremos hacer, el agua es el peor enemigo del tanque de temple con aceite. Si tú tienes agua en un tanque de temple de aceite y le metes una carga caliente, ¿sí? Va a haber una explosión enorme, ¿sí? Entonces, eso apúntenlo. Otro problema que hay es esto, de que al haber agua, meto la carga, me crea parte de vapor, el nivel del aceite va a subir y vamos a poner un horno batch. ¿Qué pasa? El nivel me va a subir y entra a la cámara de calentamiento. Entra espuma, porque a ver, el agua lo tengo en agitación, me crea espuma, la espuma penetra a la zona de calentamiento, desaparece la planta. La explosión o el tanque o el horno. Entonces, ¿Le ha tocado a usted estar en alguna explosión? Sí. ¿Sí? Cuéntenos esa experiencia. ¿Cómo fue? O sea... Bueno, me tocó, se oyó el tronido. Estaba, digo, porque lo ubica, no te puedo decir dónde. No me diga, Mira, y ya van 2 veces que les pasa. A la misma que... Ustedes saben quién son. Sí. Mira, estaba yo, porque íbamos a una visita, porque decían de que el mantenimiento que había hecho... Bueno, primero que nada, no fue crío, ¿verdad? No fue crío. No, que en crío no pasa eso. No, para nada. Estamos ahí en recepción, íbamos caminando hacia la planta porque el cliente decía que le habían dado mantenimiento al horno y seguían teniendo problemas de temple. Le dije, bueno, pues déjame ir a revisar a ver qué hiciste y ver la bitácora. Íbamos por el corredor ya poquito antes de entrar a la planta, se oye la explosión. No, pues ya nos dejan entrar y todo. Se investiga, afortunadamente no hubo desgracias, nomás fue la superexplosión. Pasó eso, que le acababan de agregar un tote que decía el aceite de Temple 15, pero estaba desocupado. Le dieron mantenimiento a la lavadora. La lavadora, recomendamos un detergente que todo el aceite lo bota. Entonces era agua con aceite. Pues ven toda la superficie llena de aceite, pues ese de Temple. Le agregan
el supuesto aceite de temple al tanque, al estarlo agregando, afortunadamente habían agregado poco, nomás la puerta tumbó y todo. Fue por un lado que no le hicieron por el frente, afortunadamente. Hace 2 meses les pasó otra vez lo mismo. Ah, reciente. El mismo error de un tote con detergente y con agua, les volvió a ver. Entonces, podemos decir, entonces concluir que mucho de lo que causa accidentes en esta industria es que sacan el aceite del tanque de temple, lo meten en un tótem, pero no estaba limpio al 100 y luego se le olvida a la gente por las prisas. No, ahí no es tanto, no, es que el envase, un tote de 1,000 litros, lo vaciaron y pues claro, en vez de mandarlo a confinamiento o venderlo, lo usan como para confinamiento de aceites. Uh-huh. Pero no lo identifican, que ya no, y le siguen, tiene el logo grandote que es aceite de temple, no lo tachan y no le ponen cuidado, peligro, aceite de desecho, no usar, va para confinamiento, no lo identifican. Y es cuando usan por error, del tote que tenían o del envase que tenían, no lo identificaron que ya no era el producto que decía estar y lo agregan a un sistema. Son errores por no identificar, que eso es muy clásico que sucede en las plantas de tratamiento térmico. Pues gran clase que nos ha estado dando acerca de aceites de temple y de medios templantes con toda su historia. A mí me gustaría concluir este gran podcast. Toda la información que nos ha dado ha sido muy útil. Esperemos que le sirvan a las nuevas generaciones, a la gente que está incursionando en esto. Y usted con toda su experiencia, me había comentado que lleva ya 50 años en la industria, ingeniero. Le deberían hacer una placa ahí. Y si no se la hacen, yo hablo con su jefe porque realmente creo que, y sí lo conozco. Pero si nos pudiera decir 3 cosas que nos pudiera compartir a la gente que va empezando o que acaba de empezar o que le acaban de ofrecer un trabajo de que, oye, pues está el área de hornos, está el área de tratamientos térmicos, ¿qué consejo le gustaría compartir con ellos, con toda su experiencia, que usted no lo aprendió en la escuela, sino que lo aprendió a lo largo de grandes 50 años? ¿Qué es lo que le diría a ellos? Mira, te voy a comer una anécdota. Yo trabajaba, siempre he estado en la cuestión de lubricación y todo este área. Me mandan llamar que si colaboraba con Equimsa hace 50, bueno, ya 50 años y medio. Les dije que sí. Llego yo, me acuerdo, un 1 de julio. Me presento, el que estaba de director comercial, él estaba en México, lo fui a reemplazar porque ya estaba harto de México, se regresaba a Monterrey y me entrega, aquí lo tengo todavía, tengo 50 años con ese manual. Me dijo, mira, aquí están todos los productos que fabrica Equimsa. Ponte a leer, a estudiar y nos vemos entre una semana o 2 semanas, cualquier duda que tengas. Me acuerdo muy bien, lo tengo. Al siguiente día me habla un cliente, que ese sí lo menciono porque pues, está en la ciudad de Puebla, se llamaba Ibiza, Industria de Balderos Intercontinental. Un saludo a nuestro auditorio de Puebla. Hoy SKF, ¿sí? Me acuerdo, pues, no había ni GPS, ni celulares, pues, en esa época. Voy, me pierdo para llegar a SKF. Perdón el poquito que me tome un par de segundos. Iba yo para dar ahí al cliente y había unas vías de ferrocarril, entonces de paso ahí me quedé atorado en el carro porque pues no las vi ni para atrás ni para adelante. Iba a un entierro. Iban cargando porque me imagino que era un niño o una niña, porque era un féretro muy pequeño. Bajan el féretro, lo ponen en un lado
toda la gente me saca del coche donde estaba atorado. Y llegué a ese KF, le dije, mira, pues ya fue un problema de tratamiento térmico. Mira, no sé nada de esto, pero a ver, dime y vamos a ver. ¿Qué hice? Me puse a agarrar el manual y a estudiar. El problema de la gente moderna, y te lo digo sinceramente, porque tengo gente y muchas gentes, les das una plática, les das un seminario, les das un manual, lo guardan en el cajón del escritorio. La gente en la actualidad no lee, no estudia, no se va un paso más adelante. Me dicen, yo llego a trabajar a las 8, a las 5 me voy y pues hay que les vaya bien. La gente, y todavía lo consulto el libro ese, ¿eh? Como tengo un problema, lo saco. Es un manual de este tamaño, de todos los asegúnes, trae todas las áreas de la compañía. Porque cuando llegué era para manejar toda la compañía. Desde lubricación, maquinados, forja, hidráulica, textil, papel, todo, todo. Entonces tuve que ponerme a estudiar. Entonces eso me valió y estar solo. Yo en Quimsa, cuando me decían, oye, ¿quieres que mande? A nadie. Yo con mí solo lo hago. Perdón esa medio vanidad. Pero me puse a decir, tengo que aprender y ver. Yo en Quimsa, a la planta, a los 3 años de haber ingresado, y vine porque era una posada, y me llevaron ahí de pasada, no la conocía. Pero no necesitaba. Nadie del laboratorio. Es estudiar. La única manera de salir adelante es, si tienes el problema, en la actualidad hay cantidad de recursos. Te metes a YouTube, Internet, o todas esas cosas, y ahí sacas lo que quieres para querer. Tengo un problema de distorsión, todavía los tengo, y me pongo a estudiar distorsión. Tengo mi diagrama de pescado para estudiar todas las condiciones. Te digo, y todavía no sé nada de tratamiento térmico. Apenas estoy aprendiendo. Señores, tienen que estudiar, tienen que agarrar su manual. Si van a una conferencia que la empresa se los paga o cualquier seminario, agarren el manual, pónganse a estudiar y darse golpes y analizar el problema. Todo problema tiene una solución. Tenemos que verlo. Si no estudiamos, no vamos a hacer nada. Ese es el único consejo. Que ahorita ya hay muchos medios para poder sacar esto adelante. Antes era con la mentadita bola de níquel. Y ya ahorita, pues ya están las curvas y vienen cosas cada vez nuevas. Ahorita la agitación, yo tenía con una propelita medía la agitación. Ya ahorita hay medios para medir la agitación. Entonces, hay más recursos ahorita para salir adelante. Busca el recurso para salir adelante. No tanto. Y si hay algo, pues creo, y ahorita estoy, y quiero platicar con Ingeniero Carlos, un estudio sobre quemadores en hornos sobre todo hornos de banda, que se genera mucha cascarilla y hay cantidad de energía para poder ahorrar energía con un nuevo diseño de tipo de quemadores para poder tener más eficiencia y crear menos cascarilla. El día que quiera lo platicamos, ingeniero. Como le comento, usted todavía tiene muchísimo que darle a esta industria. Realmente la cátedra que me acaba de dar de medios de temple, de los temples, los 10 mandamientos, me pareció increíble. Aprendí mucho hoy también. Y realmente me llevo mucho y también invito a la gente que nos está viendo a seguir el consejo del ingeniero Gil. Hay que ser autodidactas. Hay mucho material afuera, hay muchos libros, incluso está este podcast, hay infinidad de videos, pero si uno los deja y no los ve y no los estudia constantemente, si deja el manual en el cajón o el libro en el cajón o en el buró o en el librero,
no va a servir de nada, ¿no? Los buenos ingenieros en tratamientos térmicos, en metalurgia, se hacen estudiando y a base de experiencia. Y para no darnos tantos topes, mientras más nos preparemos, más exitosos vamos a ser, ingeniero Gil. Afirmativamente. Ingeniero Gil, yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo. Realmente lo admiro, lo respeto muchísimo como profesionista, como autoridad en este medio. Y le reitero, nuestro compromiso no va a ser la última vez que lo vamos a invitar al podcast. Tenemos mucho de qué hablar. Estas pláticas son de horas y horas y horas. De horas y horas. Pero con esto concluimos el episodio de hoy. Le vamos a poner los 10 mandamientos del temple. Te los voy a mandar para que los tengas. Lo tengo. Y podemos poner hasta el link abajo. Las presentaciones. Va a estar esto en LinkedIn, va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, va a estar en Spotify. Y ingeniero Gil, yo nada más me queda decirle muchísimas gracias y sigan templando acero. Gracias. Así es, y agradezco la invitación y pues estoy abierto y siempre para mí es un tema que siempre me ha apasionado, el tratamiento térmico. Arriba el tratamiento térmico y vamos adelante. Hashtag arriba el tratamiento térmico, ingeniero Gil. Esperemos vernos el año que entra ya, que vuelva a su gira artística, en sus tantos viajes. Aquí tiene su casa, aquí en San Luis Potosí. Por aquí lo esperamos. Ingeniero Gracias. Gil, un gran gusto. Hasta luego. Felicidades, feliz año a todos. Feliz año, ingeniero. Saludos. Gracias, hasta luego.